Bien, mis hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio. Le voy a pedir, hermana Carolina, ¿nos puede ayudar en la oración? Oramos al Señor. Esperamos para que abra nuestro entendimiento, Señor, nuestro conocimiento, para poder entender de su mensaje, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Padre, que usted dirija nuestra mente, Señor, permita, Padre, que todos nuestros sentidos estén, Padre Celestial, conectados a escuchar su palabra, Señor, y podamos aprenderla y podamos lograr. Gracias le damos, Señor, por esta hermosa oportunidad, y se la agradecemos a través de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Que el Señor bendiga a cada uno, a nuestros hermanos que están ahí en el Zoom. Sean todos bienvenidos. Vamos a compartir la pantalla. Ahí sí. Ahí estamos. Bien, vamos entonces a seguir con nuestro estudio del libro de los Romanos. Y estamos viendo, ¿cierto? ¿Está apagado el micrófono? ¿Se apagó? Ahí sí. Ahí está. Entonces estábamos viendo, ¿cierto? Quedamos la semana pasada, quedamos en el versículo 16 y 17. Eso fue lo último que vimos, ¿cierto? Vimos el corazón del Evangelio. Vimos lo que tenía que ver con el Evangelio en el sentido de que tenía, ¿cierto? La suficiencia, tenía el poder de Dios para salvar a todos los que creían y además a través del mismo Evangelio se revelaba, ¿qué se revelaba? La justicia, ¿cierto? La justicia de Dios que era solamente por fe y para fe. Eso es lo que vimos la semana pasada y hoy día vamos a entrar ya de plano con lo que tiene que ver con la ira de Dios. La ira de Dios desde el mismo concepto del Evangelio. Y antes de avanzar, quiero leer un pequeño párrafo de un libro, de un comentario que hace Calvino. Van a tildar de calvinista porque estoy citando mucho a Calvino. Eh, ya estoy siendo sancionado. No. ¿Por qué lo tomé? Porque él hace este planteamiento desde lo que vamos a ver hoy día, desde lo que vamos a ver en adelante, de lo que vamos a ver del versículo 18 al versículo 32 en adelante, vamos a ver la culpabilidad humana o la universalidad del pecado. Y Calvino hace este pequeño resumen, tomado quizás de su libro, y dice, no hay más justicia que la misericordia de Dios en Cristo, ofrecida por el Evangelio y aceptada por la fe. No hay más justicia, dice Calvino. Ese es el punto. O sea, no hay más justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que viene al siguiente. ¿Qué es lo que hay en el hombre? La ingratitud de todo el género humano, hasta por la creación del mundo, porque contemplando obras tan excelentes, no conocen a su autor, o más bien porque siendo obligados a reconocerle, no rinden a su majestad el honor que le pertenece, sino por el contrario lo profanan e irritan con su vanidad. De este modo, todos son, en general, convencidos y hallados culpables de impiedad y menosprecio de Dios, siendo esto un crimen más abominable que todos los demás. O sea, lo que vamos a ver hoy día, quizá se reduce en esas palabras de Calvino, lo que vamos a ver hoy día, la siguiente clase, y voy a tratar de hacer, tengo programado 1, 2, 3, como 4 clases sobre el pecado. 4 clases sobre esto, de aquí en adelante, hasta el versículo 32, más o menos 4 clases, para poder abarcar y para poder dar a entender y que nos quede claro qué significa la justicia humana. Que supone que lo que hablábamos la semana pasada, se recuerdan que el hombre en su justicia no puede estar delante de Dios. No puede estar delante de Dios. Entonces necesita la justicia divina, necesita esa justicia imputada de parte de Dios, a través de Cristo, para que el hombre esté en una perfecta relación con Dios. Entonces, ¿de qué se va a encargar Pablo en adelante? En dar a entender de que el hombre no puede estar delante de Dios, no puede. No puede, no tiene esa justicia, no tiene una justicia que pueda ser, ¿cierto? Que pueda ser justificable. No puede el hombre justificarse delante de Dios. El hombre no tiene el estatus, no tiene, no puede. Entonces,
De aquí en adelante, Pablo lo deja en claro y es lo que vamos a estar estudiando en estas 4 clases. Entonces, después de Calvino, volviendo un poquito al resumen, que es necesario, ¿cierto? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada o qué es lo que hemos visto hasta hoy día, al menos dentro de las últimas 2 clases, que vimos, ¿cierto? El resumen completo, en este caso, el corazón del Evangelio, y que tenía que ver con qué. Con que Pablo, si recuerdan, Pablo les dice que él tenía una necesidad de ir a predicar a Roma, ¿se recuerdan? Versículo 15, hay una expuesta una necesidad, ¿cierto? Se sentía un deudor, quería ir a Roma a predicar, y él después comienza diciendo que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque había una suficiencia, ¿cierto? Había una suficiencia en el Evangelio. Él descansaba en la suficiencia del Evangelio, no descansaba en la suficiencia propia de Pablo, descansaba en la suficiencia, la capacidad que tenía el Evangelio, por la cual, ¿cierto?, él no se avergonzaba ¿cierto?, para predicarle a los hermanos de Roma. Y esa suficiencia estaba en qué estaba reducida, o en qué se sustentaba, en que era poder de Dios, ¿cierto? Poder de Dios, no poder del hombre, para que el hombre fuese salvo. Para que el hombre fuese salvo. Y, ¿cierto? Y era ofrecida a todo aquel que pudiera creer. Eso lo vamos a ver más adelante con respecto a este famoso conflicto que tenemos que tratar de darnos un tiempo en la clase, pero vamos a tener que verlo más adelante, cuando veamos este ofrecimiento de parte de Dios y la respuesta de parte del hombre. ¿Se recuerdan que hablamos un poco? ¿Cierto? Dios es el que provee, en este caso esto provee la gracia, pero el hombre tiene que estirar la mano, ¿cierto? Esa es la figura. Entonces vamos a tener que ver, pasar de nuevo esto, más adelante lo vamos a ver, para que podamos quedar claro en qué queda la responsabilidad humana. Porque la soberanía divina es una cosa, más adelante Romanos capítulo 9, por ejemplo, cuando habla de la soberanía. Entonces, tenemos que ver esto y tenemos que explicarlo para que nos quede claro, porque entre la soberanía humana, entre la soberanía divina y la responsabilidad humana no hay un conflicto, como algunos lo ven, ¿cierto? No es un conflicto. Entonces, el hombre tiene que por voluntad responder, pero eso no se toma como una libre decisión. Ahí es donde tenemos que tratar de entenderlo, pero más adelante vamos a tener que verlo. Mientras tanto, vámonos paso a paso. Pero entonces, ¿qué decía Pablo? Pablo no se avergonzaba, ¿cierto? Porque había poder de Dios, y ese poder de Dios, ¿cierto?, era para todo aquel que creía, y ese poder de Dios, esa salvación que ofrecía Dios, que Dios, ¿cierto?, proveía al hombre, primero estaba profetizada o era parte de, ¿cierto?, las promesas de salvación que estaban primeramente en los judíos y posteriormente en los gentiles, y en el mismo evangelio Dios también revelaba su justicia. O sea, Dios imputaba su justicia sobre los hombres solamente, a mí me faltó la palabra, solamente por la fe, no por la justicia humana, sino que solamente por la fe. Y de aquí en adelante, desde este tema o desde este corazón de la carta a los romanos, es que Pablo ahora va a desarrollar, ¿cierto? Inmediatamente de esto, van a entender, ¿cierto?, que el hombre, lo único que imputa justicia es Dios, tiene que por lo mismo, ahora decir que el hombre no tiene esa justicia. Entonces, por lo mismo, ahora se va a encargar de decir de que como el hombre no tiene esa justicia, ¿qué es lo que necesita? La justicia divina. Porque no la tiene. Entonces, ese va a ser el argumento, Pablo. El hombre no la tiene. El hombre necesita esta justicia. El hombre necesita este evangelio. Finalmente, cuando uno lo ve que el tratado es teológico, a lo mejor muy técnico, pero de por sí, eso es lo que está diciendo. El hombre tiene la incapacidad. El hombre está inhabilitado. Por tanto, el evangelio es una necesidad universal, una necesidad para todos los hombres. Y en esa necesidad, ¿cierto? O en la necesidad universal de justicia para todos los hombres, aquí está el punto que va a hacer Pablo, que la necesidad no solamente es para los gentiles, también es para los judíos. En el capítulo 2 empieza a decir, también es para los judíos, porque ¿se recuerdan cuando decíamos que ese interlocutor le podría cuestionar a Pablo y decir, sí, pero nosotros somos judíos, nosotros necesitamos esa justicia porque nosotros estamos bajo la bendición de los pactos. Entonces nosotros no necesitamos esa justicia. Podría decir el interlocutor si es judío. El otro interlocutor, si es gentil, diría, sí, pero nosotros no tenemos la ley, no tenemos los pactos, nosotros no nos hacemos responsables porque nosotros no tenemos una ley. ¿Podría el interlocutor gentil decir eso? ¿O no? Podría decirlo. Entonces Pablo dice, ni gentil ni judío tiene excusas delante de Dios, y aquí empieza en adelante Pablo a decir por qué no tiene excusa.
¿Por qué el hombre no tiene excusa delante del hombre? ¿Por qué el hombre no se puede justificar delante de Dios? Y lamentablemente en esa justificación, o mejor dicho, en el argumento que presenta Pablo, finalmente termina, como decía el otro día en una clase, deja caer el martillo de lo acusado y termina dejando al hombre en una condenación. El hombre, todos están bajo condenación. Ninguno libra de esa condenación. E incluso dice que son dignos de muerte. Incluso hasta la palabra es como, o sea, lo único digno que pueden recibir es la muerte. Vamos al texto en cuestión. Vamos a leer todo el texto del 18 en adelante, pero vamos a estudiarlo por parte. Dice así, y es interesante cuando uno va leyendo y se va dando cuenta, por ejemplo, esas palabras que están remarcadas. Porque, están en la categoría de argumentos, ¿cierto? Son por esto otro, por lo cual, en otra parte dice por lo cual. Entonces vamos a ir viendo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tenemos harto trabajo. Hay harto trabajo aquí. Hay harto que descubrir aquí. Hay harto como dice, hay harto que profundizar. Me llama la atención estos puntos que los vamos a ver en la clase que viene. Dice, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios, y hay un punto que el cambiar, ¿cierto? El cambiar es cuando uno ya tiene algo, o algo le pertenece, o algo ya es de uno, y lo intercambia por otra cosa. O sea, lo tenían ¿cierto? La gloria, tenían la verdad, y la cambiaron. Sigamos. Eso se puede referir a la instancia del Antiguo Testamento cuando había una dentro del concepto de Pablo como que va más atrás, sí. Como que Pablo apunta, en cierto modo, incluso, bueno, la mayoría incluso que toma estos textos, todavía quizá hay una diferencia, pero algunos apuntan de que esto trata de la primera creación, o sea, la creación primigenia, o sea, nuestros representantes federales, Adán y Eva, esa comunidad, claro, esa comunión. Y que a posterior, independiente de, y que a posterior el Dios igual mantiene una revelación. Y es lo que vamos a ver hoy día. Independiente que, ¿cierto?, que ellos son sacados del Edén,
el hombre de por sí, el hombre común, natural, Dios igual se reveló a ellos, o se sigue revelando. En este caso, entendiendo el concepto que apunta Pablo, que tiene que ver con la creación. O sea, la creación es una evidencia, ¿cierto?, innegable que Dios existe, pero el hombre prefirió negar esa evidencia y prefirió, ¿cierto?, adorar a lo creado y no al creador. Entonces, ¿qué es lo que, en definitiva, tomando lo que venimos hablando del versículo 16 y 17, entonces Pablo afirmaba ¿cierto?, afirmaba que el Evangelio tenía un poder de Dios, ¿cierto?, para salvación, y que en ese mismo Evangelio también, ¿cierto?, se revelaba la justicia por medio de la fe. Ahora, ¿cierto?, Pablo, ¿qué es lo que va a proceder a mostrar? Que esa salvación es absolutamente necesaria para la humanidad. O sea, en vista y considerando todo el argumento que Pablo va a instalar ahora, va a dar a entender de que la única forma para que el hombre sea salvo es mirar el versículo 16 y 17. O sea, porque en todos los demás versículos que vienen a continuación invalidan, como decía, dejan al hombre inhabilitado para poder, ¿cierto?, tener una relación directa con Dios. No tienen justicia, no hay una justicia. Entonces, a partir de Romanos 1:18, Pablo comienza a mostrar otra cara incluso del mismo Evangelio. Porque aquí Pablo no está cambiando el tema, sigue el mismo Evangelio. Entonces, dice que la otra cara de la realidad es que, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que va a poner Pablo? Voy a tomar algunos puntos antes de ya entrar de lleno al versículo. Pablo, ¿qué va a hacer? Va a exponer a la humanidad, va a dejarla en exposición, va a dejar a la humanidad, ¿cierto?, a expensa para que todos la vean. Aquí, en esta parte, la figura o lo que podemos nosotros, la descripción que podemos observar, es Dios como un juez. Y Dios está acusando a la humanidad, un proceso acusatorio, como un fiscal que trae pruebas contundentes de que el hombre es culpable. Y eso es lo que va a empezar a exponer. La expone, ¿cierto? O abre a la humanidad, la deja en evidencia a la naturaleza humana. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano? Entonces, y dice Pablo, más adelante dice que en esa exposición, la humanidad, ¿cierto?, teniendo un conocimiento de Dios, teniendo un conocimiento en forma de que Dios crea el mundo, ese conocimiento no niega a Dios, todo lo contrario, evidencia que Dios existe. Es una evidencia clara de que Dios existe. Pero el hombre, ¿cierto?, el hombre rechaza aquel conocimiento o rechaza aquella revelación, ¿y qué hace? No le glorifica. ¿Cuál es la reacción del ser humano? Glorificarlo, o darle gracias, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario, cae en la idolatría. Entonces, cuando uno estudia las primeras culturas, porque no son primeras religiones, sino que las primeras culturas, todas las primeras culturas, la mayoría son politeístas, muchos dioses, y adoraban a todo. Por ejemplo, adoraban al trueno, adoraban la lluvia, adoraban al Dios que les proveía la fruta, ¿cierto?, la parte agrícola. Adoraban a eso, adoraban la fecundidad, a la mujer, porque la mujer era fecunda. Entonces empezaron a adorar lo creado. Entonces el relámpago, el trueno, la nube, la montaña, ¿cierto?, eran creación, pero ellos van a lo creado y dejan de adorar al creador. Entonces las primeras culturas manifiestan mucho esto. Entonces dice lo que conduce, o sea, esta idolatría, ¿qué dice Pablo? Que esta idolatría hace que el hombre empiece a degradarse moralmente, va decantando, o sea, va hacia atrás, en vez de tratar de acercarse a Dios, todo lo contrario. La idolatría de lo creado, empieza a desmoronarse el hombre, a degradarse, a ir en un retroceso, y ese retroceso es un retroceso moral, o sea, no atenta contra la acción que él cometía, no, en contra de su naturaleza, en contra de su propia esencia. Entonces, ahí es donde Pablo claramente, todo este argumento da a entender de lo que Pablo quiere decir, es que el evangelio se hace necesario a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos están bajo el pecado, o están bajo el dominio del pecado, en una condición de pecado, o en una posición de pecado, ¿cierto? Y además de estar en una posición de pecado, el problema más grande
es que están bajo la ira de Dios. Ese es el problema más grande. Y tenemos que entender qué es lo que es ira, lo vamos a ver más adelantito, qué es lo que significa la ira de Dios, porque la ira de Dios no tiene que ver con que Dios está un Dios emocional. Finalmente Pablo dice que la ira de Dios la ira es provocada por el ser humano, no que nazca en Dios. Entonces dice que para el apóstol lo importante aquí, o lo que empieza a fundamentar, o lo que empieza a formular, es que dice que el pecado es lo más grave, horrendo y destructivo en el ser humano. Lo destruye. Porque el hecho de tener la evidencia de que Dios existe por medio de la creación, ¿qué hace? Se va a la idolatría, cambia la gratitud, en vez de darle gloria, darle honor, sino que se va a la idolatría. Dice que eso no le hace, en vez de hacerle mejor, le hizo peor, porque lo destruyó, y lo destruyó moralmente. Entonces, dice que la única forma para que, porque recuerden que Pablo está hablando a la iglesia de Roma, le está explicando a la iglesia de los romanos. Entonces, la idea, el punto es que la iglesia de Roma tuviera claramente, o sea, tuviera pero muy bien entendido que, ¿cierto?, que la justicia no se recibía por la justicia humana, y que el hombre, en su propia condición de injusto, ¿cierto?, pecador, ¿cierto?, la única forma para poder recibir esa justicia era, ¿cierto?, que era un regalo que no se lo merecían. Como injusto, como pecador, el hombre no lo merece. Eso es lo que va a decir Pablo al final. O sea, el hombre no merece la justicia divina. Todo lo contrario, ¿qué merece? ¿Recuerdan la pregunta que hacíamos? ¿Qué es lo que es más justo? ¿Qué es lo que es más justo? O sea, para Pablo, ahora descubrí un poco, vamos viendo todo esto, según Pablo, lo más justo era que el hombre, o sea, que el hombre fuera condenado y listo. Eso es lo más justo. Porque el hombre no merece nada, con la radiografía que va a dejar establecida Pablo, ¿cierto?, con el diagnóstico que va a instalar Pablo en cuanto a cómo es el ser humano, al final dice que es digno de muerte. O sea, ¿qué es lo que es justo que Dios lo salve? Es más justo que Dios lo condene. Eso es lo que quiere decir Pablo. Es más justo que Dios lo condene. Eso es más justo. Por eso que uno tiene que estar constantemente leyendo cómo es el hombre, pero a la vez tiene que estar constantemente leyendo el versículo 16 y 17, que es poder de Dios para salvar al hombre, que el hombre no puede. Que es poder de Dios, ¿cierto? Que el evangelio también es, sino que es justicia de Dios, ¿cierto? Que imputa al hombre, porque el hombre no puede. Entonces ahí vemos ¿cierto?, esa justicia, vemos, ¿cierto?, esa gracia inmerecida, como diciendo, nosotros no lo merecemos. O sea, nosotros estamos dentro del grupo del 18 al 32. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos todos nosotros. Y ahí, o sea, estábamos todos nosotros. Recibimos la justicia, y recibimos la salvación, la gracia, no siendo merecedores. Entonces, siguiendo, ¿qué es lo que dice además el autor? El autor hace hincapié, ¿cierto?, que el pecado tiene un dominio absoluto sobre los hombres. El pecado tiene un dominio absoluto sobre la humanidad. El pecado es el poder legal que está sobre cada ser humano. Eso es lo que va a decir Pablo. Es el pecado. No es un producto externo, es un producto interno, está dentro de. O sea, no está en la carne, como algunos lo apuntan, ¿no?, que está en la carne. No, el pecado está en las raíces más internas del ser humano. Está en la esencia misma ¿cierto?, del ser, en el ser, en el núcleo más interno. Ahí está alojado el pecado. Entonces, en esa condición, ¿cierto?, el pecado tiene un derecho legal sobre el ser humano. Él manda. Y como no manda, ¿cierto?, como manda, en este caso, ¿cierto?, tiene el dominio sobre el ser humano. Entonces, cuando lo interesante de esto, y cuando dice que Dios tiene el poder, ¿cierto?, el evangelio es salvación, ¿cierto? No se avergüenza el evangelio que es salvación, porque es poder de Dios para salvar. Ahí uno se da cuenta, claro, nos salva, nos cambia el ser, nos cambia la esencia, es un cambio de naturaleza. No es cambio, no es algo tan. Entonces, Pablo dice que el único poder para librarnos del otro poder, o del otro del derecho legal, el único poder es el poder del evangelio. No hay otro poder.
¿cierto? No es el único que tiene el poder para salvarnos, el poder del Evangelio. No hay otro poder. Y dice que, bueno, y Pablo, cuando empieza en esto, dice que cuando Pablo termina de hablar de esto, que termina más o menos en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, todos, dice, todos están. Por eso ahí ennegrecí esta palabra, por cuanto todos, allí judíos, gentiles, todos, aquí no hay excepción, todos bajo el dominio del pecado, todos. Y todos están, ¿cierto?, destituidos, o sea, no tienen una capacidad de acercarse delante de Dios para poder decir, yo tengo el estándar para poder tener una comunión con Dios. No, todos están destituidos, todos. O sea, el pecado es universal. ¿Algo que decir, Marcelo? Tiene el micrófono ahí. ¿Ah? ¿No? No, tengo un análisis, pero... ¿Pero por qué no? Compártelo, ¿no? Y un ensayo. Hacer el análisis de la justicia, de parte de Dios y la injusticia del hombre. Si nos vamos al cuarto de Edén, al principio, el hombre no pudo sostenerse delante de Dios cuando pecó, se escondió. Su culpabilidad lo hizo unir a Dios. Y la justicia de Dios, su santidad, su misericordia, lo hizo buscarlo. Lo buscó para cubrirlo. Dentro de esto hay una inocencia dentro de la vida del hombre. A medida que va avanzando, conforme lo que estaba leyendo en el 28 en adelante, el hombre en vez de ser más cercano a Dios, se volvió más, ¿cómo se podría decir la palabra? Más malo. Mucho más malo. Porque se renegó contra Dios, la afirmó contra Dios, dejó lo natural, ¿cierto? Dejó la verdad, empezó a adorar otros dioses que no debía adorar. Entonces, si lo vemos en la vida humana de nosotros, hacemos una forma inocente y a medida que vamos creciendo, también vamos siendo más malos de lo que éramos. Negando a Dios, aborreciendo a Dios, inclusive desafiando. Pero bendita misericordia y justicia de Dios que El punto de Pablo es bastante, es como muy extremo, porque Pablo llega al punto de decir, dice, nadie busca a Dios. En su análisis más adelante dice, nadie busca a Dios. En ese nadie es que nadie busca, o sea, todo lo contrario, todos quieren huir de Dios. Nadie quiere acercarse a Dios. Si Dios no como dice el evangelista, si Dios no lo atrae, si Dios no lo trae, finalmente, para entender que no es el hombre. Juan dice que el Padre busca al hombre y lo lleva como muerto, arrastrándolo para que le dé vida. Claro, entonces, por ejemplo, si uno lee, cuando Marcelo cita los primeros capítulos de Génesis, si uno lee los primeros capítulos de Génesis, de repente uno lee mal, no siguiendo el contexto. Y si nosotros, por ejemplo, terminamos Génesis 3, ¿cierto? Pasamos a Génesis 4, obvio. En Génesis 4, siguiendo con la lectura, es una revelación. En Génesis 4 nos encontramos con la primera muerte, ¿cierto? El hermano dando muerte a su hermano. Pero después en Génesis 5 nos encontramos con otro relato que nosotros pensamos que es un relato fuera de, ¿cierto? Como que estuviera en otra, no sé, se descontextualiza. No, está todo dentro del contexto. Y si usted se da cuenta, en Génesis 5 empieza una seguidilla de y vivió y murió, y vivió y murió, y vivió y murió. Constante la muerte. Hay una constancia, hay una palabra constante, muerte, 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 muerte. ¿Qué nos quiere decir eso? Si se supone que en Génesis 3, ¿cierto? La raíz, ¿cierto? La situación de pecado que cometieron los primeros padres, ¿qué es lo que ocasionó? ¿Cierto? Que el pecado entró al mundo, eso lo ven en Romanos 4, pero entra el pecado. ¿Qué es lo que produce? ¿Cierto? El mismo pecado, que después Pablo lo da a entender, que dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué vemos en Génesis 4? Perdón, Génesis 5. Muerte, muerte. Todos murieron.
Nosotros estamos preocupados los años. No, que cuántos años vivió este hermano, que cuánto vivió este Abraham, que cuántos años vivió cierto Matusalén, y cuántos años vivió Enoch, y cuántos años vivió Lamec. Y empezamos a ver, no, los años, estamos preocupados los años, no. La constante del escritor es la muerte. Y de repente, entre medio allí, aparece uno que caminó con Dios y Dios... ¿Se da cuenta, no? Entonces, pero la constante es la muerte. Entonces, es interesante lo que Pablo está apuntando, de que todos, ¿cierto? Todos los seres humanos, aquí cuando termina incluso de dar a entender sobre el pecado, incluyendo judíos y gentiles, dice que todos pecaron, todos. Y dice que esos todos están destituidos, están en la misma posición, no hay una diferencia. Entonces, la temática, quizás antes ya la dije, pero es importante repetir, la temática que va a usar Pablo de aquí en adelante es como un Dios que está acusando. No es lejana la idea ni la figura, porque en el Antiguo Testamento Dios llamaba al cielo y la tierra como testigos para ir en contra, ¿cierto? Para llevar llevarlo a juicio, llevar a juicio a la nación. Oíd cielos, oíd tierra, ¿cierto? ¿Cierto? Y los llamaba como testigos el profeta, no recuerdo en este momento qué profeta, pero varios profetas lo usan, para llevar a juicio a la nación de Israel. Entonces, Pablo en esta temática que va a usar, trata de hacer lo mismo. Lleva, ¿cierto?, a toda la humanidad a un juicio. Toda la humanidad entra en un conflicto de juicio, en un juicio, como que entra a un juzgado. Y se pone, y la humanidad queda instalada en una silla de los acusados. Y Dios ¿cierto? Dios como el juez justo empieza a imputar agravantes, acusarlos de distintas acciones que están en relación con el pecado. Entonces, como dice, presenta cargos como un acusador, ¿cierto? Como un fiscal, me empieza a presentar cargos exhibiendo una acusación en contra de toda la humanidad. Todos son culpables de juicio, todos son culpables de condenación eterna. Termina diciendo eso. Y el punto central de Pablo es que aquí, como también lo dijimos hace un minuto atrás, judíos y gentiles, no hay excepción. Ambos grupos están bajo la esclavitud del pecado. Aquí no hay, ¿cierto? No porque los judíos tenían la ley y no porque los gentiles ignoraban la ley. Ambos están en la misma situación. Todos necesitan la justicia de Dios, ¿cierto? Todos necesitan la justicia solamente por la fe en Cristo. Una de las formas de la cual uno puede estudiar esta sección, o estos versículos del 18 al 32, es que uno puede dividirlo en tres áreas. Eso es lo que voy a tratar de hacer. ¿Y para qué? Para que sea incluso más claro. La primera sección del 18 al 20, la otra sección del 21 al 31 y el último versículo se puede estudiar solo. Lo interesante que, ya lo dije, pero aquí aparezco, Pablo no divide ambos grupos. Pablo aquí, porque algunos dicen, no, aquí se está refiriendo solamente a los gentiles, pero es interesante que en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahí Pablo no hace la excepción, de los hombres. No está diciendo de los judíos, ahí no dice de los gentiles, o hubiera usado otro concepto. El concepto que usa dice, sobre impiedad e injusticia de antropos. O sea, la palabra antropo está refiriéndose al ser humano. Ser humano, todos los seres humanos, ¿cierto? Todos los seres humanos, ¿cierto? Detienen con injusticia, ¿cierto? La verdad de Dios. En piedad e injusticia, la verdad de Dios. Eso está diciendo Pablo, o sea, todos. No hay excepción. No está dividiendo en dos grupos. Es un solo grupo y ese grupo es todos los seres humanos. Entonces, la primera sección, como uno la puede estudiar, es del versículo 18 al 20, y que lo que dice Pablo en esta sección es que, ¿cierto? Dios se reveló, se revela, ¿cierto? Se muestra, o se revela, ¿cierto? La ira, muestra su ira, y Pablo explica que esa ira está justificada. Está justificada, no es que Dios se le haya ocurrido, estoy enojado y me levanté, ¿cierto? Me levanté con el pie izquierdo y voy a dejar mi ira sobre los hombres. No, esa ira, dice Pablo, está justificada. ¿Por qué está justificada? Dice, porque los hombres cometen actos injustos, ¿cierto? Están suprimiendo la verdad de Dios. Y eso dice que al suprimir la verdad o a detener la verdad, ¿cierto? Dios, esa verdad que Dios se revela, le entrega un conocimiento de sí mismo, pero dice que el hombre desecha ese conocimiento,
desecha esa verdad y dice, por lo mismo el hombre es inexcusable. Eso termina en la primera sección. Lo vamos a explicar a profundidad, así que no se preocupe. La segunda sección, ¿qué describe? Describe en más detalles cómo el hombre se fue degradando, cómo se va degradando, ¿cierto? Se va en resta, va en declinación. Entonces, entre más, ¿cierto? Va suprimiendo la verdad, va cambiando la verdad, va cambiando la gloria de Dios. ¿Y qué pasa? Vienen las consecuencias. Y ahí va mostrando la ira de Dios. ¿De qué forma es la ira? Dice que la ira es que Dios los entrega a sus pasiones. Dios los entrega a su voluntad. Dios los entrega a sus deseos. Es como, vamos a verlo en las otras clases, pero es como que los hombres están en un bote o en un barco a contracorriente, en contra de la corriente. Y Dios está sosteniéndolos con una cuerda. Esa es la figura. Es tanto lo que ellos no quieren ser sostenidos que Dios corta la cuerda. Y los deja que se vayan por su corriente. Porque es como que la corriente es el pecado que quiere llevárselo, pero ellos prefieren el pecado que Dios los sostenga. Entonces, dentro de esta sección aparecen hay una secuencia: cambiar la verdad de Dios, cambiar por ídolos, cambiar la verdad de Dios por la mentira, y también ellos, los hombres, se entregan a prácticas sexuales que son antinaturales. Y la tercera sección, el último versículo, que es como una sentencia final. Dios deja caer el martillo, ¿cierto? Todos, dice ahí, todos los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte, porque han entendido el juicio de Dios. O sea, han entendido. El hombre tiene un conocimiento de que Dios sí existe. Tienen un conocimiento, incluso más adelante lo vamos a ver, pero Pablo llega al punto de decir de que el hombre sí tiene conciencia de que está cometiendo pecado. No lo hace ignorantemente. Sabe que está cometiendo pecado, sabe que se siente acusado, pero aún así le da lo mismo. Entonces dice, ¿qué dice Pablo? Dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Y después en el capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esas son las tres formas de estudiar un poquito esta sección del versículo 1, capítulo 1, versículo 18, al capítulo 1, versículo 32. ¿Qué es lo que quiere dejar por sentado Pablo, al menos en todo lo que va a decir? Es que Dios es, a la vez es santo y a la vez es justo. O sea, su santidad exige justicia. Su santidad exige santidad. Pero el hombre, por su pecado, lo que acarrea, ¿qué es lo que es? Juicio. Porque Dios es muy justo. Dios es un Dios justo. Entonces, el hecho de que Él manifieste su ira, porque la palabra revelar significa manifestar. Entonces, el hecho de que Él revele su ira o manifieste su ira en contra de los hombres, ¿cierto? Es porque el hombre sabe que Dios existe. Entonces el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Dios, primero que nada, aquí abriendo un poco el tema, Dios no pasa por alto el pecado. Dios no ignora el pecado. Dios no le da lo mismo que el hombre peque. Respuesta para Habacuc, ¿cierto? Cuando el Señor, pero ¿cómo vemos injusticia y tú no haces nada con respecto a nada? ¿Qué hacemos? El recto pasa por encima, ¿cierto? El injusto pasa por encima de los rectos. No hay cuidado, o sea, hay solamente injusticia. Los jueces cobran de más, hacían todo lo contrario, ¿cierto? No hay ley. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Pablo? Que Dios no pasa por alto el pecado, porque si no, no sería un Dios santo. Y si Dios no juzga el pecado, sería un Dios injusto. ¿Se da cuenta? O sea, entendemos la frase, mire. Si Dios ignora el pecado, no es santo. Si Dios pasa por alto el pecado, no es un Dios santo. Dios exige, ¿cierto? En su santidad exige justicia. Entonces, miremos un poquito la cruz. Porque el Evangelio es la cruz, ¿cierto? Entonces, miremos un poquito la cruz. O sea, si Dios es santo, ¿cierto? No pasa por alto el pecado, o sea, no lo pasa por alto. Entonces, por eso exige
un estándar de santidad y justicia. Entonces, aquí donde entra en esta ecuación entra Cristo. O sea, el único que daba el estándar y que daba, ¿cierto? Que tenía el estándar de justicia y el estándar de santidad era Cristo. Y por eso que en la cruz también hay un juicio, hay ira, la ira de Dios sobre el Hijo. Entonces, no solamente vemos, ¿cierto? Esa ira que nosotros merecíamos, la ira que nosotros merecíamos, la toma Cristo y la lleva, la toma Él, la absorbe Él. Entonces, Dios necesitaba satisfacer su ira. Eso, más adelante aparece eso, pero Dios necesitaba absorber su ira, necesitaba soltar su ira para con los hombres, porque toda la humanidad peca. Entonces, y como el hombre no puede, miren, entonces tiene que él mismo proveerse y provee a su propio hijo, que tiene el estándar, para que ahora el hombre pueda gozar de la justicia de Dios. Porque el hombre no puede. El hombre está incapacitado, decir Pablo. El hombre no puede, está incapacitado, está inhabilitado. Entonces, por eso que la cruz es nuestra centralidad del Evangelio. Entonces, se supone que dice, Dios es santo, exige una santidad, no pasa por alto el pecado, porque tiene que, como no puede pasar por alto el pecado, y ningún hombre es santo y justo delante de Dios, tiene que él mismo proveer para poder, ¿cierto? Para poder exigir que ese pecado sea resuelto. Tiene que juzgarlo, tiene que juzgar el pecado. ¿En quién lo juzga? En Cristo. Se resuelve la ecuación. Es la obra de Dios, de su Hijo. Es la única obra que reconoce, es la de su Hijo. Y aquí en adelante Pablo deja en claro que el hombre no puede, o sea, el hombre no dice, en un cierto resumen, toda la humanidad está perdida en pecado, no existe excepción, ¿cierto? Todos están bajo la esclavitud del pecado. Aquí está la cruz. Entonces Dios manifiesta su gracia. O sea, la gracia de Dios ¿cierto? Esa gracia es una gracia que no es merecida, porque lo vamos a ver más adelante. El hombre no la merece, porque Dios se reveló a los hombres, es lo que va a decir Pablo, empieza diciendo, primero Dios se le revela, ¿cómo? Muestra sus atributos incluso atributos que están solamente en lo eterno, y los muestra. ¿Y cómo los muestra? Por mediante la creación. Dice que su eterno poder, su eterna deidad la muestra, la deja manifestada. Pero ¿qué hace el hombre? Se empieza a degradar, cambia esa gloria, cambia ese conocimiento, cambia esa revelación, se va tras los ídolos, empieza moralmente a decaer, termina incluso, ¿cierto?, en lo antinatural, cuando el último punto de Pablo, y después termina el versículo 31 haciendo un listado, dice, y mira, volvamos al listado, que no lo pasamos rápido, pero en la lectura, pero es necesario que ustedes lo miren. Dice, fíjese, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, 29, estando atestados. ¿Sabe lo que significa la palabra atestado? Lleno, o sea, que usted le está echando agua a algo y usted le sigue echando agua y bota agua por los costados. Atestados, llenos. Y después repite la palabra, dice, atestado, dice, estando atestado de toda injusticia. Llenos. Termina en un listado, Pablo, de entender todo eso, a lo que los lleva. Entonces, en ese punto que llega el hombre, o que llegamos todos los hombres, y como lo ve Pablo, es que es solamente la gracia infinita, o sea, es solamente la gracia divina, solamente el poder del Evangelio, y solamente es la justicia que Dios imputa a través de Cristo, no el hombre, no la justicia humana, no la justicia propia, es la justicia que es imputada, ¿cierto?, por medio de Cristo. ¿Qué proveemos nosotros? Nuestro pecado. Nosotros imputamos nuestro pecado a Cristo. Y él toma nuestro pecado, lo lleva a la cruz, soluciona el problema y nos imputa su justicia. Sigamos entonces. ¿Algo hasta ahí? ¿Nada? Seguimos. Entonces, con micrófono a que se escuchen los hermanos del Zoom.
en cierta manera, Pablo está dando a entender una expresión judicial en el verso 18 y está hablando netamente como un axioma de Dios. O sea, no tiene bajo ningún punto de vista como explicarlo, sino que declarado, no justo, sino que declarado una persona, en este caso, culpable de juicio. No hay otra manera de poder desestimar aquello. No, está declarado no por Pablo y no por nadie más que por su mismo. Declarado una persona lista para la muerte, lista para el... Claro. Ahora eso va a ser importante. Mire, ¿por qué no hemos ido con el freno puesto? Porque cuando lleguemos más adelante es que vamos a tener que llegar a este punto de decir, ok, entonces Dios condena al hombre, mejor dicho, entremos en Romanos 8. Entonces, Dios elige a unos y a otros, o sea, o Dios a uno lo envía al infierno y a otro lo salva. Hace una categorización. Tenemos que resolver ese punto porque vamos a tener que llegar a ese punto. Entonces, por eso es necesario que vamos con el freno puesto para que vamos tomando la idea en la condición que está el hombre. El hombre, lo que Pablo va a dejar claro aquí es que toda la humanidad está en la misma condición. Desde esa condición es que Dios va a salvar. No sé si me entienden. No es que el hombre está en un estado de inocencia y Dios va a decir esto es para allá y esto es para acá. No. Es desde la universalidad de la condición del hombre es que Dios va a salvar. Todos estamos bajo condenación. Todos están bajo condenación. Pero la gracia, la gracia que Él otorga e imputa es que de todos, claro, a través de Cristo. La sola fe es salir de aquellos que están en esa misma condición. Entonces, ¿qué dice Pablo? Tomando de nuevo, ahora ya entramos de lleno en la exégesis del versículo, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estoy usando la Reina Valera, que es la más común, y a veces la Reina Valera, yo creo que es una de las mejores versiones, independiente de algunos, ¿cierto? Tiene alguna en la que más usamos, pero de repente un poquito enredada, ¿cierto? Un poquito enredada. Y dice, ¿ah? Por las palabras, ¿cierto? Por el lenguaje, claro. Pero tenemos que acostumbrarnos que la idea es que nos acostumbremos a usar 2 o 3 versiones para que uno la compare y eso nos da un poco más de claridad. Lo lindo de la Valera es que mantiene algunas palabras en su original, en el griego original. Entonces eso nos otorga un poco más de peso a la hora de entender la palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo da a entender de que qué significa ¿cierto? Lo que da a entender qué significa la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿cierto? Dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que Dios, ¿cierto?, imputa la justicia, ¿cierto?, su justicia a los hombres. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 17, ¿cierto? Y la única forma, ¿cierto?, de recibir esa justicia es por medio de la fe, nada más, por medio de la fe. Entonces, dice que para poder entender y comprender esa justicia, ¿cierto?, para poder comprender esa justicia, tiene que quedar claro, del versículo 18 en adelante, tiene que quedar claro cuál es la condición del ser humano para poder, ¿cierto?, entender esa justicia. Me voy a volver a explicar. Pablo dice en el versículo 17, dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es por fe.
Entonces, para que el hombre entienda qué significa la justicia, lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Para que el hombre entienda qué significa la justicia de Dios, el hombre tiene que entender la injusticia de los hombres. ¿Se entendió mejor? ¿No? ¿Se entiende mejor? Para que el hombre entienda qué es justicia, el hombre tiene que conocerse naturalmente. Yo el otro día me parece que lo decía, pero para que el hombre sepa que necesita salvación, tiene que verse en el espejo tal cual es naturalmente. Tiene que ver su naturaleza pecaminosa. Tiene que entender que es un pecador. Tiene que entender que está en una condición de pecado y que necesita, ¿cierto? Necesita esa justicia de Dios. Yo, como diciendo, yo necesito esa justicia. La imagen, no sé si la figura, es que el hombre tiene que ser convencido. ¿Se recuerda que el Espíritu Santo convence? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo convence con la Escritura, ¿cierto? Lo convence por medio de la verdad, pero lo va llevando, la palabra convencer significa ser convicto. Es hacer convicto. Entonces la figura es como llevarlo y tomarlo preso, cerrarlo en un calabozo y decir que el hombre está condenado, ¿cierto? Está condenado eternamente y para siempre. Entonces, en esa condición el hombre entiende que ahora necesita la justicia. Y eso es lo que quiere, va a entender, lo que dice Pablo. O sea, para que el hombre entienda qué significa la justicia divina, primero, ¿cierto? En ese convencer, el hombre necesita entender cuán pecador es. Si nosotros no entendemos cuán pecador somos, nosotros no hemos entendido la salvación. Si nosotros no entendemos cuán pecador somos en nuestra naturaleza, no vamos a entender qué es lo que es santidad. Y no vamos a comprender lo que significa la santidad progresiva. Si nosotros no entendemos desde nuestra naturaleza, de nuestra concepción, qué significa el pecado, lamentablemente no vamos a entender qué significa salvación. Porque va a seguir siendo el mismo. La persona va a seguir siendo lo mismo. Mientras no se encuentre con, ¿cierto? Mientras no se encuentre netamente, racionalmente, intelectualmente, no entienda el pecado, cuán dañoso, ¿cierto? Cuán destructivo, cuán ingrato, cuán, ¿cierto? Que nos lleva a consecuencias fatales, cuán fatal es el pecado, ¿cierto? Mientras no entendamos eso, no vamos a entender lo demás. Entonces, para que el hombre alcance salvación, necesita saber que está perdido. Entonces, la única forma de saber que está perdido es que el Espíritu Santo lo tiene que convencer. Está perdido. Está perdido. Vas camino al infierno. Está en eterna condenación. Entonces, para esto, en su tratado Pablo va a explicar, ¿cierto? Va a explicarlo muy bien acá. ¿Qué dice Pablo? Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Dios está irado. Dios está enojado. Esa es la figura. No se preocupen aquí ¿cierto? Esa es la figura que quiere decir Pablo. Es la figura, ¿cierto? La figura, lo vimos, ¿se recuerdan que lo vimos en hermenéutica? ¿Qué es lo que está usando Pablo ahí? Ahí lo coloqué. Está usando un antropopatismo. ¿Qué es un antropopatismo? El autor ¿cierto? Le pone sentimientos a Dios. Esa es la forma. No tiene otra forma de explicar que Dios está irado. No tiene otra forma. Entonces, cuando el Antiguo Testamento dice y Moisés le vio cara a cara, usa un antropomorfismo, le da forma humana a Dios. Entonces, cuando en Génesis 6 dice que Dios está, ¿cierto? Que Dios ¿cierto? Que Dios se arrepintió de crear al ser humano, un antropopatismo, ¿hay cierto? Eso se llama antropopatismo, o sea, son sentimientos humanos a Dios. Entonces, esa es la forma que el hombre expresa o escribe. Entonces Pablo aquí está diciendo eso, Dios está enojado, simple. Es la forma como lo podemos entender, no tenemos otra forma de entenderlo, porque para que nosotros lo comprendamos, el autor tiene que rebajar el lenguaje a un lenguaje humano. Pero no tiene que ver con ese sentimiento. Eso es lo que va a explicar Pablo. No tiene que ver con un sentimiento. Dios no goza de sentimientos. Dios goza de ¿qué? De atributos. Claro, no son sentimientos. Dios no se mueve por sentimientos, Dios se mueve por atributos. Son atributos, ¿cierto? Que son estándares que jamás nosotros vamos a estar, ¿cierto? En el estándar divino. Entonces Él se mueve por atributos. Santo, ¿cierto? Santidad, bondad, misericordia, deidad, eternidad, omnisciencia, omnipresencia, etcétera, etcétera. Entonces, son atributos.
Entonces, dentro de su para Pablo, para poder explicar Pablo la justicia de Dios, que Dios es un Dios justo, dice que Dios se aira, ¿cierto? Hay una ira divina, pero tiene que ver con un antropopatismo, tiene que ver con lo tiene que colocar en el campo de las emociones, pero Dios no es una ira que Dios nazca de una emoción. Finalmente es una ira que es provocada por la acción humana. O sea, es el resultado de la acción humana. El hombre provoca a Dios. El hombre es el que provoca a Dios. La ira de Dios no nace, ¿cierto? No nació por la nada. No es que Dios, ¿cierto? Como le decía antes, no es que Dios quiera, ¿cierto? Se levantó enojado y hoy día he andado, ¿cierto? Choqué el auto, hoy día, no sé, me caí, me quebré un brazo, o sea, se anda enojado conmigo. Me anda castigando, hermano David. Dentro de la ira de Dios, cuando Dios ve la primera muerte, está hablando Caín y Abel, ¿cómo trata a este hombre después de haber matado a su propio hermano? O sea, ese trato, se supone que Dios estaba airado, enojado por la muerte, que se descubre ahí. Pero cómo Dios lo trata y cómo Dios lo refugia y cómo Dios lo mata. Sí, incluso le da claro, la sangre pide venganza. Sí, o sea, es la acción de Caín la que provoca la actitud de Dios para poder sacarlo de la ciudad, ¿cierto? Condenarlo. Claro, no es Dios que haya ido primero. ¿Quiere hablar? Pase. No, que estaba leyendo un poco acerca de esa palabra de por qué, y como que venía de una palabra que significaba rebosar, o estar lleno, como decía usted, no es como algo, como el hombre, como algo impulsivo, como algo fugaz, sino que algo que se fue gradualmente llenando, y hubo un toque, como decía usted, como la actitud de Dios frente al pecado, como Claro. indignación. Sí, está. Ahí me tengo el libro. La idea es que nosotros entendamos que Pablo quiere mostrarnos la figura de que Dios está enojado. Pero que ese enojo no es que nazca de Dios por sí. Ese enojo nace por la provocación del mismo ser humano. O sea, es el pecado, es la acción humana, es la práctica del pecado que provoca en Dios esa ira. ¿Por qué? Porque Dios es santo y justo. Y como decíamos anteriormente, Dios no puede pasar por alto el pecado. No puede pasar por alto el pecado. Dios tiene que actuar en justicia. Ese es el problema, porque si Dios no actuara en justicia, no sería justo. No sería santo. Entonces, tenemos... Si el pecado provoca la ira, ¿también no provoca la misericordia de Dios al pecador? Excelente. Buenísimo. Porque si Dios, siempre, si Dios hubiese sido injusto, no hubiera mandado a su hijo, simplemente. Pero en esa misma ira mostró su misericordia en la cruz. ¿Sí? El libro de las Lamentaciones dice que por su misericordia, hermanos, Claro. Claro, incluso, mire, volvamos al principio, que no es por hacerle barra a Calvino, pero dice, no hay más justicia que la misericordia de Dios en Cristo. O sea, Dios en su ira necesita, ¿cierto?, juzgar el pecado, pero a la vez en ese juicio que está haciendo en Cristo, está mostrando su misericordia ¿a quién? A toda la humanidad, a los pecadores. Llega a ser elegante el Evangelio. Sí, es una cosa. Dios está mostrando su ira, ¿cierto? Su justicia sobre el pecado que está llevando sobre él Cristo, pero a la vez está mostrando su misericordia sobre los seres humanos, porque nosotros lo merecíamos, y merecíamos la condenación eterna, y somos dignos de muerte, pero él está mostrando su misericordia.
Entonces, ahí vamos, ¿cierto? Entonces la ira se revela, ¿cierto? Quiere decir, Pablo dice, Dios está enojado, ¿cierto? Esa es la imagen que te quiere decir Pablo, y ese enojado es porque el hombre provocó esa ira. No es un impulso divino, ¿cierto? No es un impulso emocional, sino que es una, ¿cierto? Tampoco es una frustración, Dios está frustrado, ¿cierto? Está frustrado, no, no. Tampoco es que Dios quiere castigar, saquémonos eso, no, sino que tiene que ver con que Dios, el acto de ira es un acto de, finalmente es un acto justo y santo de Dios. No puede pasar por alto el pecado, ¿cierto? Tiene que juzgar. Y, claro, en Juan 3:36 dice, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, quizás la pregunta o la idea tiene que ver con reflexión, porque aquí alguno puede tomarse y decir, ok, o sea, Dios provee el sacrificio, ¿cierto? A Cristo, por medio de él somos salvos, entonces, como ya Dios satisfació su ira, entonces todos son salvos, ¿cierto? Podría nacer, ¿cierto? La idea, ¿o no? O sea, porque ya Dios satisfació su ira, pero la Biblia deja atado este texto, que la única forma de alcanzar, ¿cierto?, la justicia de Dios, ¿cierto?, a través de Cristo es creer en el Hijo, pero el no creer en el Hijo siguen estando bajo la ira. Todavía, o sea, el Hijo es la clave, o sea, la ecuación se cierra en el Hijo, pero si no se cree en el Hijo, la ira todavía está sobre los hombres. Mientras, mire, y esto es recuático, mientras el hombre no se arrepienta de sus pecados y cree en Jesucristo, sigue bajo la ira divina. Sigue bajo la ira divina. ¿Qué pasa con los hermanos que están en Cristo? Vuelven nuevamente a los deseos carnales y caen nuevamente en las relaciones contra Dios. Sigue operando Cristo, o también pasa, se salen de Cristo y pasa directamente a la ira de Dios. Es que no sabemos si son hermanos o no, para ser un poco legal. Porque ahí también entra la otra cosa que yo les pregunté a ustedes, de que cuando me hablan de la santidad progresiva, ¿hasta cuándo uno llega, hasta cuándo uno como cristiano, tiene límites hasta poder salirse de Cristo y que quede como plasmado ante Dios, ante su ira? Yo creo que el problema está en lo siguiente, que nosotros, es que el que reconoce quién realmente es, como, ¿cierto? Y eso es lo que Pablo va a dar a entender, o sea, va a dejar el diagnóstico. Si nosotros hacemos ese diagnóstico y nosotros nos reconocemos que somos pecadores ante Dios y que no necesitamos más que su justicia, ese hombre jamás va a volver a, ¿cierto? O sea, salir de ese encuentro. Jamás va a retroceder. Jamás va a tener la idea de devolverse. ¿Por qué? Porque el salvo sabe que pecar es malo. El salvo sabe que pecar duele. Sabe que si llega a ser, porque además el salvo no quiere practicar el pecado. Y lo sabe porque tiene el Espíritu. Y el Espíritu lo restringe. El Espíritu, y aquí donde la misma gracia que salva es la misma gracia que conserva o que preserva. O sea, la misma gracia la gracia no es un aliciente para decir, usted tiene un ticket de chip libre, y en este caso, o la mala palabra que se usa, Marcelo, salvo siempre salvo. No, la gracia restringe, la gracia responsabiliza, la gracia acusa, no mal, pero la gracia acusa. Nos dice blanco y esto es negro. Si la gracia nos va a decir que para allá sí y para allá no. Entonces, lamentablemente, el que cambia de bando o anda de aquí para allá, lamentablemente, vamos a usar la palabra que dice Juan, estaban pero no eran. Degustaron de la buena palabra, fueron iluminados, dice el autor de Hebreo.
O sea, en cierto modo hay una cierta iluminación, un cierto conocer, porque intelectualmente muchos conocen de Dios, pero finalmente no son salvos tampoco. También se puede pensar que la gracia en eso ha sido mal enseñada. Lamentablemente yo creo que sí, sí, porque es lamentable que hoy día, por ejemplo, se borre de los púlpitos el tema del pecado, ¿sí? El hombre tiene que, un alto concepto de Dios, ¿cierto? Un alto concepto de la Escritura, dentro de las congregaciones, un alto concepto de la Escritura, sí o sí nos va a llevar a un alto concepto de los atributos divinos. Y entendiendo el alto concepto de los atributos divinos, nos va a llevar a entender también el concepto de hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre y su naturaleza? Y cuando entramos en la doctrina de quién es el hombre y su naturaleza, tenemos que hablar de pecado. Este es el hombre que no quiere nada con Dios, no busca a Dios, no quiere con Dios. Lo importante también ahí es considerar, o sea, la fe también se demuestra a quienes permanecen y a quienes no. Sí, por el fruto. La fe que dice la práctica del vino, es porque por la fe han creído. Y esa fe está depositada, como decimos los días, para salvación. No es la fe que uno piensa en una sanidad o otra cosa, porque es la fe de creer. Como decimos los días, la fe salvífica, decía también. Claro. Esa fe es propia del que realmente es salvo. El que no ha sido salvo no tiene esa fe. No, está jugando nomás. Sí. Sí. Porque se siente bien. Sí. Porque tiene el espacio de desarrollarse. Sí, por emoción, por sentimiento. Claro. Sí. Son las 21:14. Hagamos un break. Pasó rapidito Hagamos un break, hermanos. Hagamos un pequeño break, hermanos, del Zoom. Y continuamos. 15 minutitos de descanso. Aprovecho a saludar, hermana Jacqueline, hermano Isaac, Pastor Luis, hermano Claudio, Pastor Claudio también allí, hermano Daniel, hermano Patricio, hermano Richard, hermano Rafael, hermana Alba. Mi otro hermano Sebastián Urra, hermana Jocelyn, Ari, hermano Patricio, hermano Elena y Orlando que están allí también, hermano Owen, hermana Sandra. Saludos a todos. Vamos a hacer un pequeño break y continuamos, hermanos, del Zoom. Continuamos entonces, vamos a ver aquí mientras tanto, algunos saludos, hermano Owen está saludando, dice saludos, bendiciones para todos. Hermano Sebastián dice hola, hermanos, que Dios les bendiga. Hermana Jacqueline dice un fuerte abrazo para todos. Saludos a todos mis hermanos presentes también, Pastor Claudio. Algunos saludos de internet. Bien, continuamos, vamos a compartir por acá vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos nuevamente. Entonces, aquí. Entonces estábamos en esto, ¿cierto? La ira de Dios, ¿cierto? Dios está, la figura de Pablo, Dios está enojado, ¿cierto? Eso es lo que habíamos quedado. Es una figura, es un antropopatismo para que no lo veamos, ¿cierto? Como que nace de Dios, sino que todo lo contrario. El hombre provoca la ira de Dios. El hombre provoca que Dios esté enojado, entre paréntesis, ¿cierto? Para que no suene tan sentimental o emocional. ¿Y qué significa, ¿cierto? Esto de que Dios, ¿cierto? Muestra su ira para con el hombre desde el cielo. ¿Por qué? Porque lo hace por contra toda impiedad e injusticia. Eso es lo que tenemos que ver, ¿cierto? La ira de Dios se manifiesta hacia los hombres porque los hombres, ¿cierto? Están bajo impiedad e injusticia. Ellos retienen por medio de, ¿cierto? Retienen esta verdad de Dios o retienen el conocimiento de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la impiedad y la injusticia. Entonces tenemos que resolver qué significa impiedad y qué significa injusticia. Y allí en el griego, ¿qué significa impiedad? Es una maldad, dice el diccionario,
es una perversidad, es irreverencia, es todo lo opuesto a la piedad. Dice que se supone que la piedad es una reverencia majestuosa, es la actitud rebelde que se opone a una sujeción, o una actitud rebelde que se opone al conocimiento de Dios de una manera consciente, no inconsciente. El hombre conscientemente es impío. Eso es lo que está diciendo Pablo. El hombre conscientemente está deteniendo, o sea, retiene la verdad de Dios de forma consciente, de forma impía, conscientemente. A Dios se le debe reverencia, pero el hombre, con todo lo contrario, no es reverente, se hace impío. Y la otra palabra que usa allí Pablo es injusticia, y ahí lo que antes dijo Marcelo, es malo, el hombre es malo. Lo que Pablo va a instalar es que la idea de que el hombre es malo por naturaleza, o sea, el hecho de que Dios, ¿cierto?, en su primera instancia le da a conocer, se da a conocer tal cual es, no tal cual es, sino que se da a conocer, manifiesta su poder mediante la creación. El hombre, al rechazar aquello, se vuelve aún malo. Dice que la palabra injusticia tiene que ver con una persona malo de carácter, de forma moral. De forma moral. ¿Qué otra cosa? Dice que toda la humanidad, ¿cierto?, impía, es injusta y detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios revela su ira, ¿cierto?, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿cierto? Dios está provocado a ira por medio de toda la impiedad e injusticia, por el hombre impío, el hombre que es, ¿cierto?, es irreverente, el hombre que es malo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios revela esa ira? Porque el hombre con injusticia está reteniendo el conocimiento de Dios, está reteniendo la verdad de Dios. ¿Qué significa retener, ¿cierto?, la verdad? O detener la verdad, dice que ellos evitan, la suprimen, ¿cierto?, la inmovilizan e impiden o entorpecen, ¿cierto? Es la acción del hombre o la acción de la humanidad de frenar el conocimiento de Dios. Ellos frenan el conocimiento de Dios. El hombre con su acción, eso es lo que está diciendo Pablo, el hombre con su acción, con su práctica de pecado, ¿cierto?, con su impiedad, ¿cierto?, con su irreverencia. ¿Ellos qué hacen? Están siendo, ¿cierto?, están siendo como un verdadero escudo, como verdaderos enemigos para que la verdad de Dios se dé a conocer. ¿Y qué es lo que es la verdad de Dios? ¿Cierto? La verdad de Dios, bueno, según el concepto griego, es lo coherente entre el pensamiento y lo que el hombre, ¿cierto?, y la realidad. O sea, el hombre actúa según lo que piensa. Eso es verdad. Y Pablo está apuntando de aquí que el hombre, ¿cierto?, detiene la verdad de Dios, o sea, detiene el conocimiento de Dios de lo que Dios está revelando. En un resumen, para que se entienda. Entonces, la ira de Dios, según Pablo, en el versículo 18, la ira de Dios siempre está sobre todos los hombres. Siempre. Siempre. No es solamente en el principio, o sea, siempre está sobre los hombres, porque los hombres provocan, ¿cierto?, por medio de su acción, provocan a Dios, al Dios santo y justo. ¿Lo hacen por medio de qué? Por medio de su actuar, que es impío, ¿cierto?, que deshonra y que no le dan reverencia a Dios. Y además, ¿cierto?, son ingratos y cometen todo acto de maldad, son malos. Injusticia, maldad. Y frenan con su actuar, con su mismo actuar, frenan el conocimiento, ¿cierto?, el conocimiento de Dios, aceptando todo tipo de mentira. Desechan la verdad de Dios por la mentira. Ahora, de aquí Pablo empieza a hacer o a detallar la forma como los hombres detienen. Dice, el primer acto, ¿cierto? El primer acto, o la primera forma, empieza a explicar el versículo 18, dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo dio, manifestó. Y otra versión para que quede más clara, porque la verdad esencial sobre Dios es muy clara, dice una versión. Es muy clara, la verdad de Dios es muy clara, es muy evidente. Todos la pueden ver, ya que Él mismo la revela. O sea, el hombre no puede negar la verdad divina. Pero el versículo 18 dice que el hombre la detiene, la suprime, la rechaza. Entonces, Pablo, ¿qué quiere decir? Dar a entender con esto que el hombre es responsable de su pecado. No es Dios el responsable, es la voluntad del mismo ser humano que, ¿cierto?, es la misma voluntad propia del ser humano que, ¿cierto?, que lo lleva a pecar. Entonces, dice que Dios se dio a conocer, Dios se ha revelado. Ahora, ¿cómo Dios se ha revelado?
cómo Dios revela ese conocimiento de sí mismo, o cómo Dios se manifiesta, es lo que dice en el versículo, dice que, porque lo que de Dios se conoce, o sea, el conocimiento de Dios, dice, Dios mismo lo manifiesta, lo ha manifestado. Dios mismo se manifiesta. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no tiene un conocimiento que haya nacido de sí mismo, ¿cierto? No es un pensamiento propio que le haya nacido, sino que Dios mismo se revela para que el hombre tenga un conocimiento. No sé si se entiende. O sea, el hombre no llega a un conocimiento de Dios por medio de sus capacidades. Esto es raro. Dios es el que se manifiesta para que el hombre conozca que es Dios. O sea, además de crearlo, además de crear al ser humano, le da una noción de que Dios existe. Le da una noción de que Él existe. Entonces, lo que quiere dejar Pablo en evidencia, que claro, el hombre es responsable de su pecado, y también quiere dejar en evidencia que todo ser humano no es ignorante. Ningún ser humano, ¿cierto? Ningún ser humano queda en una ignorancia. O sea, Dios lo crea con la capacidad de entender y comprender de que Dios es Dios. Todo ser humano nace con la capacidad, ¿cierto? No es ignorante, no queda en un limbo, no queda, ¿cierto? No es un ente, es un ser pensante que lo hace con un entendimiento para que no quede en ignorancia y sepa que Dios es Dios, o sea, se revela. Más adelante lo vamos a ver, y vamos a tocar cómo Dios crea al ser humano y la capacidad que Él le da en la creación, con cuáles son los instintos que lo deja en una capacidad, ¿cierto?, de que el hombre pueda desenvolverse. Ahí me parece, son como 5 instintos que vamos a revisar. O sea, lo capacita y lo deja, no lo deja, no es un robot, es un ser con capacidades, ¿cierto?, que razona, piensa, ¿cierto?, reflexiona, medita y entiende, no es un ignorante. Y todas esas capacidades lo instala para que el hombre pueda desarrollarse normalmente. Pero en el pecado, al tiro, hermano, en el pecado, por el pecado, el hombre pierde todas esas facultades, las trastoca, las invierte y queda desprovisto de las capacidades, de esas capacidades. Para cerrar la idea. Entonces, cuando el pecado afecta al ser humano, le quita toda esa capacidad. Entonces, el hombre, en primera instancia, el hombre podía estar delante de Dios sin ningún problema. Y eso lo vamos a ver en Génesis 3. El hombre podía estar delante de Dios sin ningún problema, trabajando con esas capacidades. Pero el pecado le afecta esas capacidades y fracasó. Y ya no puede volverse a Dios. Eso es lo que instala Génesis 3. Ya no puede volverse a Dios. Y ahí mismo en Génesis 3:15 tiene que Dios instalar la idea, o ya, ¿cierto?, el famoso protoevangelio, de que en algún minuto de toda la historia, Dios iba a proveer la fórmula, ¿cierto?, para poder que el hombre volviera a tener esa misma relación que tenía en Génesis 3:1, pongámosle, Génesis 3:1. ¿Qué hace, hermano Cristian? Con micrófono en mano. Mientras hablaba me acordé de una máxima que dice que cuando hablaba me acordé de una máxima que dice cuando el pecado de la incredulidad desaparece, aparecen todos los otros pecados. Tiene que ver con esa incredulidad que decía de la ignorancia, perdón. Cuando el pecado de la ignorancia desaparece, la ignorancia del pecado, uno ya se hace conocedor de todo lo que es pecado, y ahí obviamente acepta al Señor, bueno, acepta la frase que todos dijimos, pero ahí uno recibe del Evangelio el poder para conversión. Pero ahí aparecen todos los demás pecados que uno ignoraba. Claro. Ahí donde uno se ve realmente quién es uno. El pecado de ignorancia, digamos. Claro, en cierto modo. Sabe que peca. Sin embargo, está el tremendo problema. Cuando lo reconoce, recibe la ayuda o acepta la ayuda. Lo mismo esto, cuando uno está en la ignorancia del pecado, dice, yo no soy pecador, no soy tan malo, como dice la frase colombiana. Entonces, cuando eso aparece, cuando esa
gracias, perdón, desaparece, aparecen todos los demás pecados que ya reconoce y se acepta como pecador. Sí, a mí me pasaba con lo interno, porque había momentos, había lapsus donde ellos reconocían su error. Ellos llegaban al punto de decían, sí, me decían, sí, claro, sabe que yo, sí, puede que he sido malo y sabe que me gustaría acercarme al Señor. O sea, había momentos donde ellos como que estaban claro en un punto. Entonces, Pablo va a dejar en claro aquí que el hombre es consciente de su pecado, no es inconsciente de su pecado. Entonces, al hacerlo consciente de su pecado, el hombre no ignora el pecado, sabe que está pecando. Pero en ese saber, lamentablemente, tiene esa limitancia, no puede. Porque Adán y Eva supieron que pecaron. Dice que se le abrieron los ojos. Se vieron que pecaron. ¿Qué hicieron? Se prefirieron esconder. Se escondieron. La culpa lo llevó a esconderse. Porque sabían que habían pecado. Me acordé cómo es la base. Cuando el pecado de la incredulidad desaparece, aparecen todos los demás. Se da cuenta quién es el hombre. Se da cuenta quién es. Entonces, Pablo dice que Dios, dice, ¿cuál es la verdad que el hombre retiene con injusticia y con toda impiedad? ¿Cuáles son esa verdad o ese conocimiento que Dios ha revelado que los hombres lo retienen o lo detienen? Dice Pablo, ¿qué es lo que es eso? Entonces, ¿qué es lo que Dios reveló? En el mismo versículo, el versículo que sigue, las cosas invisibles de Él. Eso es lo que Dios se reveló, eso es lo que Dios mostró, o eso es lo que Dios dio a conocer. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad que instala Dios en el ser humano? Y que el ser humano rechaza, o desvirtúa, retiene, no acepta. Entonces, ¿qué es lo que dice? Las cosas invisibles de Él. ¿Qué cosas? Su eterno poder y deidad. Dice, se hacen claramente visibles. Se hacen claramente visibles. No dice, se hacen opacamente, no dice nubladamente, dice claramente visible. ¿Dónde? Desde la creación del mundo. Y siendo entendidas, ¿se da cuenta? Si nosotros hacemos un buen análisis, dice que estas cosas, el Dios invisible, se revela, se hace visible. ¿Cómo? Mediante, ¿cierto?, su eterno poder y deidad. Su deidad y su divinidad son evidentes. ¿Cómo? La creación. Y el hombre entiende, eso es lo que dice Pablo, y fueron entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, ellos entendían que lo que fue creado, lo que vemos, las grandes cascadas, ¿cierto? El monte, ¿cómo se llama, Luis? Yoraima, el monte de Venezuela, donde, claro, Doraima, ese velo gigante del ángel. ¿Ah? Roraima. Doraima otra. Entonces, dice que son entendidas por medio de las cosas que son hechas. O sea, Dios las da a conocer. De modo que, fíjese, de modo que el hombre no tiene excusa. Nadie queda inexcusable ante la evidencia de su eterno poder y de ¿cierto?, de su deidad. Dios, ¿cierto?, se dio a conocer. ¿Dónde? En la creación. Claro. Entonces el hombre dice, el hombre no puede conocer, mira, y esto es importante, el hombre no puede conocer a Dios por sí mismo. Es Dios quien se revela. Dios quien se revela. O sea, no solamente Dios lo crea, sino que también Dios le da la capacidad de que ellos puedan conocerle. Entonces, para esto, ¿qué hace Dios? Dios provee la creación. Ese es el medio. La creación. La creación es una revelación de Dios. Y eso cuando ustedes lean algún libro de teología van a decir, cuando ustedes lean, dice revelación natural o revelación general, se está refiriendo a la creación. Esa fue la primera manifestación de Dios, o la primera revelación de Dios. El argumento cosmológico. Luego viene otra revelación. ¿Cuál sería la otra revelación? Si tenemos la revelación general. No, es la revelación natural o la revelación general es una. Después viene otra revelación. Tenemos que. No lo hemos visto, pero. La segunda revelación es la revelación especial. ¿Cuál es? La escritura. Y después viene otra revelación. La revelación personal. Dios se revela personalmente. Entonces,
¿Qué es lo qué manifestaba en esa creación? O sea, en esta revelación general, ¿qué es lo que Dios manifestaba? ¿Qué es lo que manifestó? Las cosas invisibles de Él, dice Pablo. Lo invisible, o sea, el Dios invisible se manifiesta. ¿De qué forma? Muestra qué muestra. Su eternidad, ¿cierto? Su eterno poder y su eterna deidad. Se muestra, se manifiesta. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está manifestando? Los atributos divinos. Eso está manifestando Dios. Dios manifiesta sus atributos divinos, que son eternos, ¿cierto? Mediante la creación. La creación tiene un sello. ¿Cuál es el sello? Su poder y su deidad. Nada más que decir. Déjame ver aquí. Léela tú, hermano. Dice la hermana Jacqueline Santos. Hermano Frank, ¿en qué condición espiritual están aquellas personas que tienen discapacidad mental? Como por ejemplo niños que sufrieron un accidente y quedó con su mente sin desarrollo, porque entendemos que Dios se revela a través de la creación. Sí, yo creo que ahí entramos en buenísima pregunta, pero yo creo que tiene que ver con el nivel de conciencia. Los que tenemos conciencia, es claro, o sea, los que tienen una conciencia. Una guagua no tiene conciencia. Un niño que nació con malformación y con problemas, ¿cierto?, de cognitivo, no tiene conciencia. Nosotros no podemos imputarle pecado. Eso, yo creo que eso queda en la esfera divina. Queda en la esfera de la soberanía divina. Yo al menos no me atrevo a hacer un juicio. Yo prefiero decir que Dios es soberano y misericordioso. Dios es soberano y misericordioso. Entonces, no sé si queda tranquila con esa respuesta de la hermana Jacqueline, pero yo creo que ahí no podríamos nosotros entrar en un juicio valórico de imputar más allá. La conciencia, otro punto, otro nivel. Hay niveles de conciencia quizás, y ellos no tienen conciencia. O sea, no tienen una conciencia activa, clara, que perciben, claro, que perciben las cosas. Gracias, hermana Jacqueline. Estamos en la misma sintonía. La hermana Jacqueline está en Santiago y está haciendo el estudio romano en su iglesia. Dice que sí, es maestra de su iglesia y está haciendo estudio romano y está. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que manifestó Dios, hermano, con fuerza? Y en esta enfermedad actuaba de una forma que cuando era lucida no lo hacía. Hablaba otras cosas, quizás le iban a tocar, trabajó como cualquiera y cosas así. Y podemos pensar lo mismo de eso. Sí, es que sí, yo no me atrevo a hacer juicio más allá. Yo creo que por eso digo que, claro, porque incluso tendríamos que, yo creo que ahí es donde uno tiene que entrar como a filosofar un poco dentro de todo esto, porque igual podemos entrar en el concepto de aquellos que se suicidan, están con su cabal, ya perdieron todo sentido de conciencia, no sabemos. Entonces, por eso ese es un tema de que entre Dios y Él, claro. Acá Pablo está a entender de claro que todos los seres humanos estamos en la misma condición, pero incluso Pablo apunta de que las cosas que pueden ser entendidas, no toda la persona que no es consciente no entiende. Una guagua no entiende que la creación es divina, no la entiende. O sea, el hombre cuando va desarrollando se va desarrollando cognitivamente, se da cuenta. Y es evidente, mire, nosotros cuando estábamos chicos mirábamos la luna, decíamos, wow, incluso hasta la madre luna. ¿O no? Sí, pues el papá sol. ¿Sí? Y nos asombramos de la montaña y nos gusta mirar las cascadas y nos gusta apreciar la naturaleza. Y reconocemos que es creación de Dios. O sea, es imposible. Mire, incluso la persona que no cree en Dios, que no comparte el cristianismo, no es salva, reconoce
que detrás de esto hay un creador, hay un diseñador. Esto es imposible. El reloj no se hace solo. Hay un diseñador, hay un diseño. Hay algo que el agua se va a acabar el agua, hermano. Y el agua brota de la tierra como sin ni un problema. Se sobra el agua y corre y se pierde el agua y sigue brotando. No, si se va a acabar el agua, estamos que tenemos que apretarnos en la ducha, dijo la Pati chica, y no tenemos que mañana. Tenemos que generar conciencia del agua. Entonces, ¿qué es lo que Dios manifiesta? ¿Cierto? Él se hizo visible, eso dice Pablo, Dios se hizo visible, o sea, Dios no se esconde, sino que se revela, se muestra. ¿Cómo? A través de la creación. Y a través de la creación, eso es evidencia, ¿cierto? Que está mostrando que su eterno poder y su eterna deidad. Dios es, ¿cierto? Y muestra sus atributos, ¿cierto? Su grande atributo. ¿Qué es lo que está diciendo? Él es sobrenatural, hay un poder sobrenatural en la creación, ¿cierto? Y además, Él es Dios, o es divino. Entonces, esto se hace ¿qué? Notorio, evidente, patente, manifiesto. O sea, Dios claramente, el mismo texto lo dice, claramente, ¿cierto? Dios está diciendo que Dios es Dios. Y que el hombre, ¿cierto? No puede desconocer, no puede negar, ¿cierto? El hombre no tiene excusa para negar que Dios es Dios. Eso está diciendo Pablo. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque quedó en evidencia. ¿Qué queda en evidencia? Su eterno poder. ¿Qué es lo que? ¿Cierto? Dios, a través de la creación, está demostrando que Él, ¿cierto? Es el único que tiene la capacidad de hacerlo todo. Nadie más. Y además está mostrando su deidad, y su deidad significa que Él es divino. Nadie más puede hacer lo que está haciendo. O sea, por lo tanto, ¿qué? O sea, su eterno poder, su eterna divinidad, ¿cierto? Se hacen visibles. Eran invisibles, pero ahora son manifiestos. Se hacen visibles. ¿Ah? Y, ¿cierto? Y el hombre podía comprender, usa la palabra, entendieron esto. El hombre lo podía comprender. ¿Ah? El hombre lo podía considerar, podía reflexionar, ¿cierto? Podía razonar a través de todo esto, de que Dios era Dios. No podía negarlo. Entonces, la revelación general en este caso, o la revelación natural, ¿cierto? Como decía el hermano Cristian, es un argumento que uno estudia dentro de la teología, es un argumento, el argumento cosmológico. Es innegable que Dios sea Dios por medio de la creación. Es innegable. Dios es Dios. No hay otro. Alguno... Puede ser igual como lo que mencionaba usted al inicio, de que, bueno, según el contexto, había muchas personas que idolatraban o tenían como Dios, por ejemplo, al sol, la luna, la creación. Sí. Y Pablo le está diciendo que no son dioses, es como un instrumento que Dios usa para Claro. Sí. Entonces, incluso vemos, por ejemplo, el Salmo 8 y el Salmo 19, ahí hice una pequeña, me saltaron unos textos, pero coloqué lo más importante. Dice, oh Yahvé, dice el salmista, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, has puesto tu gloria. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Mm? ¿Quién es el hombre? Ahí dice, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. Entonces, Pablo, ¿qué quiere dejar en claro? Vamos terminando. Dice, ¿qué quiere dejar claro? ¿Qué quiere hacer Pablo? Quiere dejar en claro. Pablo quiere dejar como un argumento, ¿cierto? Como una acusación, ¿cierto? Que el hombre es el que provoca la ira. Dios es el que provoca la ira, perdón, el hombre es el que provoca la ira. ¿Por medio de qué? Por medio de la práctica del pecado. Entonces, pero independiente de, ¿cierto? Dios ha probado que Dios es Dios. Entonces, el argumento de Pablo es, ustedes provocan la ira. Dios no está, ¿cierto? Enojado porque emocionalmente ¿cierto? Anda enojado. No. Es el hombre quien ha provocado la ira. ¿Por qué? Porque él se ha manifestado y ha dicho que él es Dios. Pero el hombre rechaza aquel conocimiento. Lo rechaza. Él se hace visible, dice, se manifiesta o se ha manifestado y se hace visible ante la humanidad. O sea, se deja ver. La palabra manifestar, revelar, ¿qué significa? Correr el velo. Es quitar la tapa. Apocalipto, al quitar la tapa. O sea, corre el velo, se deja ver. ¿Cómo se dejó ver?
¿cierto? Mostró su atributo en la creación. Entonces, eso es innegable. El hombre no podía negar aquello. O sea, la creación era una evidencia clara de que Dios es Dios, pero ¿qué hace el hombre? Niega esa existencia. La niega. Mm. Sí, producto de la nada. Claro, la nada no puede crear nada. Aunque suene, claro, la nada no puede crear nada. Entonces, sí, claro. Entonces, es absurdo que de la nada haya, no sé, porque algunos apuntan de que había de la evolución, ¿cierto? Había como un coltraíto, ¿cierto? Una célula que después claro, evolucionó, pasaron los miles de años, después sale y después se forma, aparece un mono y después pasaron años, evoluciona. Una teoría de la existencia, o me parece que la teoría de la evolución, pero ¿cómo que se llama? Se me olvida el nombre. Es que el caballo nace en caballo, del perro nace en perro, de la mona nace en mono. Entonces, los caballos no han evolucionado, simplemente se han mestizado para crear otros tipos de, ¿cierto? Claro, lo mismo que los perritos vienen de, han cambiado, o sea, siguen siendo la categoría de perro. Claro, pero no han evolucionado, no hay una evolución. Claro, pero siguen siendo perros. Entonces, esta posición de Darwin es muy absurda, o sea, no. Claro, claro, están negando la evidencia es innegable. O sea, es innegable. Lo que Pablo quiere dar a entender aquí, que es innegable. O sea, no podemos negar que Dios existe por medio de la creación. No lo podemos negar. El micrófono, Marcelo. Mezcla de animales. Hay una sola no. El asno. Ahora también del león y el tigre. Pero también salen de la misma forma, también no se pueden. No. El punto es, claro, el problema está que no hay una evolución. Claro, no hay una evolución. No existe una, o sea, no. El hombre evoluciona así mentalmente, científicamente, progresivamente, pero claro, sí, pero es una evidencia muy mentirosa. Entonces, Pablo quiere dejar, Pablo, recordemos la imagen, Dios está acusando, entonces, pero Pablo, el que está escribiendo, perdón, Tercio está escribiendo, pero Pablo está dictando, para que no nos salgamos, no me digan que... Entonces, creo que Pablo quiere dejar claro, o sea, aquí tiene que haber un argumento irrefutable. El hombre no puede negar la existencia de Dios, no la puede. Dios se dio, ¿cierto? Dios, y el hombre es culpable de aquello. ¿Por qué es culpable? Porque niega su existencia. Primero que nada, la niega. Entonces, la primera frase del versículo 18, ¿cierto? Es innegable porque provocan, o sea, rechazan ese conocimiento, rechazan esa existencia. Entonces, la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios se revela. O sea, la impiedad y la injusticia del hombre es porque niega que Dios existe. Lo está negando. Niegan esa realidad que Dios existe, niegan esa realidad que Dios lo ha hecho a través de este primer argumento, que es el argumento de la creación. O sea, Dios deja demostrado, deja claro, ¿cierto?, su existencia, pero el hombre la niega. ¿Qué pasa con eso? Dice Pablo, el hombre no tiene excusa, es inexcusable. No tiene excusa. No tiene excusa. Entonces, para ir cerrando, el Dios eterno se ha revelado a la humanidad, pero dice, desde la misma creación se ha dado a conocer. ¿Qué es lo que ha dado a conocer? Su eterno poder, su deidad, se ha manifestado, ¿cierto? Sus atributos lo han manifestado, pero el hombre, ¿qué es lo que hace? Rechaza a Dios, rechaza esa revelación, rechaza esa verdad, rechaza, ¿cierto?, esa verdad que Dios que el hombre incluso la recibe, la percibe, la entiende. Entonces, como resultado, provocan a ir a Dios. Entonces Dios, ¿cierto?,
muestra su ira o revela su ira sobre la humanidad, y el hombre es absolutamente inexcusable y está bajo culpabilidad de juicio eterno. ¿Alguna? ¿Ah? ¿Alguna cosa que acotar? Culpable. Seguimos aportando solo el Seguimos aportando solo el pecado. favoritismo. No, yo creo que todo esto tiene que llevarnos a una sola resolución, a una sola... que tenemos que dar gracias a Dios por Cristo, o sea, tenemos que dar gracias a Cristo, tenemos que dar gracias a Cristo, gracias a Dios por Cristo, nada más, o sea, nosotros no tenemos ningún chance acá de decir, porque si nos incluimos y tenemos que incluirlo, nosotros lo negábamos, si no hubiera sido por su gracia ¿cierto? Que Dios sale al camino, y con esto nos queda más claro todavía que no fuimos nosotros los que vamos, no somos nosotros los que buscamos a Dios. Él nos busca. Él nos muestra su gracia. Él nos ofrece salvación. Él hace todo. Él nos lleva, mire, él nos lleva de la mano, por decirlo como lo que decía Marcelo, Él nos arrastra a la cruz. Él nos arrastra a la cruz. Él nos lleva a la cruz. Él nos arrastra. Para que veamos, ¿cierto? Para que quede en evidencia que éramos pecadores y Él tomó nuestros pecados. Por eso tenemos que dar gracias sean dadas a Cristo siempre. Dios busca al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a ver Génesis 3, porque no podemos, porque aquí entre el 18 y el 32, sí o sí tenemos que ir a Génesis 3 para poder entender qué significa el pecado, qué significa pecar, porque también tenemos que, ¿qué significa pecado, hermano Fray? Tenemos que entender qué significa pecado. ¿Cómo ven el pecado en el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo ve Pablo o cómo se ve en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa pecado? Estas dos palabras, ¿cierto? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tenemos que observarlas para poder entender esta doctrina del pecado, porque aquí del 18 en adelante es doctrina del pecado. La condición humana, la condición de pecado. Por eso le puse como título la universalidad del pecado. Con fuerza, porque no se escucha en el... Sí. Pasa con su pueblo mostrando de que Él tiene el dominio sobre la creación. Mostrando las 10 plagas en Egipto, y mostrando también de que Él, en sus manos está la vida del hombre. Ahora sí, ellos se desviaron, ellos no agradaron a Dios porque se fueron para Dios igual. Les abrió el mar delante de nosotros. O sea, el dominio que tiene sobre la naturaleza. Por eso también con sus discípulos caminando sobre las aguas. Lo mostró delante de Sanedrín o de los fariseos, dando que Él tiene el dominio de devolverle la vida a los hombres. Que el hombre pueda volver a caminar. Que tiene el dominio de traer al hombre de la muerte a la vida. Pero aún así, sí, y es importante la idea que instala Marcelo, porque finalmente en el 32, cuando lleguemos al 32, tenemos que resolver la situación. O sea, ¿la revelación general podía salvar? ¿Esa evidencia podía salvar? No. No, tampoco. O sea, porque tiene que esto es muy interesante, hermano, porque Pablo, independiente que pone al hombre en esta instancia de que niega la existencia, pero eso tampoco lo podía salvar al ser humano. Entonces, vemos otra caricia más de parte de Dios, hermano Marco, otra manifestación de su misericordia, porque como sabiendo Dios que la evidencia de la creación no salva, tiene que proveer la palabra. Y no solamente la palabra, tiene que proveer a la palabra. O sea, ahora en el logos, el logo mismo siendo evidente. He ahí el Hijo.
solamente por fe. La fe, claro, la fe, claro, es como don, como don salvífico también. Entonces, es interesante porque Pablo, como a veces decimos, Pablo nos saca a pasear. Pablo nos saca a pasear. Nos pone un pizarrón, nos explica claramente, ¿cierto? Mire, para allá iban esto, pero eso no los salvaba. Mire, para allá esto otro, pero tampoco los salvaba. O sea, el único que los puede salvar es Cristo. La única forma para que el hombre alcance salvación, incluso no era la evidencia de la existencia divina. Lo único que podía hacer para que el hombre pueda ser salvo tenía que ser Cristo. Lo único que podía hacer. Somos arrastrados por Cristo. Somos arrastrados para que aceptemos a Cristo. De hecho, Pedro también añade una parte que dice que Dios tarda su venida para que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí Romano está diciendo que prácticamente el pueblo nos deja en nuestro propio actuar fuera de Cristo. Si Él nos impulsa y nos lleva tal, ¿qué después nos suena? Cuando dice, y Dios los entregó, cuando dice los entregó. Sí, porque en realidad yo creo que a lo que apunta Pablo es que el hombre en su tosudez no quiere a Dios. No quiere a Dios. Entonces finalmente es como un antropopatismo, ¿cierto? Dios los deja a sus placeres. Es como cuando dice, quemaron las naves. Ellos no quieren volver. No quieren volverse a Dios. Entonces Pablo tiene que dejar en evidencia que es el hombre el que no quiere nada con Dios. Mientras tanto es Dios que está, ¿cierto?, constantemente en la búsqueda del hombre. Pero ellos no quieren. Entonces el soltarlo, o sea, y Dios los entregó, no es que Él lo está empujando. Todo lo contrario, es como que ellos estuvieran pasando por encima de Él, porque no quieren nada con Él. El micrófono. A la humanidad. La quinta dice la ira del abandono, que claro, nos deja libres de uno de los talentos, en el fruto de la ira de Dios. Sí. Y lo otro que también te quería contar es que Dios desde el Edén al hombre le da la capacidad de razonar y le entrega también la ley moral. Es que la ley, claro. Porque la forma de razonar, cuando dice no comas ese fruto, entonces lo hace razonar. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Por la ley moral, cuando ellos cometen el pecado, ellos se sienten sucios. Sí. Y a raíz de toda la historia del Antiguo Testamento, el hombre nunca pudo zafar de ese pecado, de la ley moral, de la forma de razonar, porque no podían. Razonaban mal desde el pecado, desde el primer comienzo de la Génesis. Entonces, por eso que era necesario llegar a Cristo el Salvador. Sí. Y Dios Padre derramara toda su vida sobre él. Nosotros eternamente estamos condenados eternamente a Cristo. Sí. Porque nuestra forma de razonar, nuestra moral que teníamos antes de Cristo, siempre fue mal. Sí, bueno, Pablo después va a decir de que el hombre en sí, Dios lo ha capacitado con un nivel de conciencia, se llama la ley de conciencia. O sea, todos los hombres tienen una ley de conciencia. Y luego después, incluso Pablo pone a los judíos y a los gentiles. Incluso cuestiona a los judíos y dice, ustedes teniendo ley, estos que no tienen ley, cumplen mejor la ley que ustedes. Y solamente tienen una ley de conciencia. Entonces... Pero al final, como tú dices, claro, o sea, incluso esa ley de conciencia no nos da la altura ni la capacidad para poder ser salvos. Tenemos, ¿cierto? Nuestra voluntad es una voluntad natural propia. El ser humano es una voluntad propia. Pero esa voluntad propia no nos lleva a Cristo. O sea, claro, no nos lleva a Cristo. Tenemos que ser empujados, si no, no podemos. No podemos. Entonces, eso es lo que va a dejar claro Pablo, eso es lo que va a argumentar Pablo. Ningún hombre sobre la tierra tiene la voluntad propia para poder estar delante de Dios
en un estándar de que Dios exige? Ninguno. Ninguno, absolutamente ninguno. Y nadie puede decir, yo sí tengo el estándar. Nadie. Nadie puede tener ese. Nadie. También, claro, porque todas las religiones, bueno, las dos religiones, pero la otra religión, la que es por obra, el hombre acercándose a Dios y se acerca mal, porque en esa búsqueda no tiene en esa búsqueda no tiene el estándar para poder encontrar a Dios, no lo tiene. Entonces, por lo mismo, el hombre ha tenido que crear religiones, inventar formas, ¿cierto? Para poder acercarse a Dios, ligarse, porque la palabra es ligar, o religarse con Dios. No puede. En cambio, la verdadera religión es Dios ligándose al hombre. Es Dios acercándose al hombre. La verdadera religión, el verdadero religare, es Dios. La falsa religión, el hombre quiere satisfacer su propio falta, pagando su propio. Claro. Por eso es la religión falsa y se forma su propio Dios. Porque así él puede pagar su propio, puede descansar. En sí mismo, claro, descansar en sí mismo, claro. No puede pagar nada. Y no puede pagar, no puede pagar nada. Más allá, porque lo lleva a lo espiritual. Oíste que fue dicho, pero no matarás, pero yo digo que dicen eso para tus hermanos y ya es culpable. Entonces lo lleva a un estándar más alto. Exacto. Están a entender que el hombre es satisfacer el estándar de santidad de. Amén. Bien. Voy a leer un mensaje acá para que vamos cerrando. Dice, no sé quién lo dice, pero desde Samsung. Dice, mi mamá a sus 54 años enfermó con demencia, siendo una mujer evangélica a sus años, en sus años anteriores. Y creo que ahora sin mente activa sigue siendo salva, dice. Mi mamá, aunque no conoce a nadie, sigue nombrando a Dios. O sea, en su estado de demencia, pero nombra a Dios. Hay por ahí un video de repente que sale de una ancianita que la hija le pregunta, ¿quién soy? No sé, dice. ¿Y dónde vive? No sé. ¿Con qué te vististe ayer? No sé. ¿Qué comiste recién? No sé. ¿Y tú sabes quién es Cristo? Sí, Él es mi Salvador, dice. En su estado de demencia. El hermano Owen dice, Dios los bendiga siempre y siempre tengan el deseo de conocer cada día más de la verdad de Dios. Hermano, yo estaré viendo las clases por medio de esta vía, los llevo a todos en el corazón y oremos siempre por el profe Efraín para que su amor por enseñar no mengue. Gracias, hermano Owen. Hermano Owen me parece que se va para Venezuela. Muchas gracias, hermano Efraín, dice la hermana Jacqueline, porque por sobre su maestría y conocimiento de la palabra de Dios, en su herencia. No voy a leer esa parte, hermana. Gracias, hermana Jacqueline, por sus palabras. Bien, cerramos entonces, hermano José. ¿Puede pedir la bendición para que nos vamos? Pásale el micrófono, hermano, para que se escuche. Oramos al Señor para retirarnos. Sabemos que necesitamos diariamente aprender, también mantener, Señor, tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, para que así podamos ser mejores personas, mejores cristianos, compartir también lo que aprendemos. Bendice al profesor, gracias por tu dedicación, Señor, primero, y dedicar el tiempo hermoso para que nosotros podamos aprender también esto que es tan hermoso, Señor. Vivifícanos, Señor, con tu palabra, de que tu palabra es verdad. Amén. Nosotros queremos caminar por ella, Señor, aunque cuesta, es difícil, Señor, muchas veces. La vida es dura, difícil, complicada, pero sabemos, Señor, que contigo podemos avanzar a pasos agigantados. En el nombre de Jesús, bendícenos a cada hermano que llegó a esta ciudad. Bendícenos en esta semana. Amén. Amén y amén. 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 Sean todos bendecidos. Muchas gracias. Gracias, hermanos del Zoom. Gracias.